hemorroides, fisura anal, absceso perianal, paciente con vergüenza y la pregunta es, ¿tú sabes qué hacer? Quédate en este capítulo con un invitado muy especial y te contamos todo acerca de urgencias coloproctológicas. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencias, el podcast que te ayuda a dominar la medicina de urgencia para que tus pacientes tengan mejores resultados y además así trabajes con más confianza y seguro. ¿Cómo salió esa introducción? Bien. Oye, para contarle que de repente hemos tenido que estar grabando como 2 o 3 veces la introducción, intro. pero Sí, así que cada pasa. vez ya estamos más exactos en grabar. Oye, el día de hoy tenemos un gran invitado. De la casa. De la casa. Gracias por lograr, ¿no? Sí, tenemos un invitado, un amigo. Él es Roberto Durán, cirujano y además coloproctólogo, el cual terminó recientemente su formación, no sé qué tan reciente, pero... Soy nuevito todavía. Y también tuve el gusto de trabajar con él también en la urgencia durante los turnos. Y hoy día nos acompaña para hablar de un tema importante que son urgencias coloproctológicas. Así Sí. que, Roberto, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Oye, gracias a ustedes por invitarme, porque yo me siento en lo máximo. No sé, no puedo más. Bueno, nunca había pensado estar en... Esto para mí es como un late. No, bienvenido. Sí, Roberto siempre ha sido, oye, una de las personas más motivadas de cirujanos que conozco para buscar pacientes. Para contarle un poco, él estuvo hartos años trabajando en la urgencia, incluso como médico general, ¿cierto, Roberto? También como médico general. Y buscaba a los pacientes para tener que estar resolviéndolos. Así Esas que... son las malas lenguas, ¿no? Así que no, bienvenido, Roberto. Oye, bueno, pero antes de partir, vamos a preguntarle a Roberto, me gustaría preguntarle por qué eligió ser cirujano y después elegiste el mundo de la coloproctología. ¿Qué fue lo que te fue gustando de este mundo? Mira, bueno, igual como el tema de usted dice, le gusta la urgenciología, qué sé yo, le llama mucho la atención esa parte. Uno como que se define como la parte más médica o quirúrgica cuando está terminando la universidad, la carrera de medicina, ¿sí o no? Excepto. Entonces, yo claramente me iba por el lado médico, o sea, el lado quirúrgico, digo. Y curiosamente, al principio me gustaba como urología. ¿cachai? Mira. Urología, entonces... Pero al final uno se va metiendo en un área y la cirugía daba para más. La urología era como muy específico. Muy específico en un comienzo. Entonces, no, cirugía. Y la verdad que a mí lo que más me gusta de la coloproctología, bueno, es que tiene hartas áreas de desarrollo. Bueno, podemos hablar un montón de eso, pero el enfrentamiento del paciente con cáncer. El paciente con cáncer en este momento a nosotros nos ocupa mucho. Ustedes saben que GES es prioridad nacional, po. Es prioridad nacional y es un tema súper sensible en términos de que no se logra llegar a los tratamientos como en las fechas que corresponden, a pesar de que tienen fecha, tienen su etapa de Claro. planificación. Se trata de estandarizar, pero no muchas veces no se logra la cobertura. Porque en realidad son demasiados. Es un cáncer que está subiendo. Antes era como quinto, sexto, hace 15, 20 años. Hoy en día en Chile está en los en tercer lugar. Entonces, eso es como lo que más nos ocupa. Pero en realidad todo esto es bonito. En realidad cuando te dedicas a una cuestión así... No, súper choro, me imagino, porque finalmente hay un montón de personas. O sea, tenéis pega para rato, Roberto, ¿no? No, y creciendo, ¿no? Nos O sea, estamos transformando en un país desarrollado. Sí, En eso. términos de cáncer. Sí, pues esa es la idea. Y aparte acá en la región se vienen hartos proyectos con respecto al cáncer. Tú cachai que se viene un edificio nuevo, por ejemplo, acá en Temuco. Así Fantástico, que, sí. no, de todas maneras, es una ganancia que también la gente cuente con especialistas en todos los ámbitos. Pues, así que, no, me parece perfecto. Oye, y bueno, y Gerson, ¿por qué tú crees que vamos a hablar de este tema hoy día?
Porque es un tema que, Bueno, un la tema- gente no sabe cómo enfrentarlo, por Claro. los médicos de urgencia. Vamos a hacer un popurrí Ujú. de cómo abordamos algunas patologías del área de coloproctología. Y es súper importante porque es transversal igual. O sea, hay motivos de consulta que vamos a ver que el paciente puede desde pedir una hora en el consultorio hasta ir al SAPO, hasta ir al SAR, hasta venir aquí a la urgencia. Sí. O ser un paciente que recurrentemente consulta por lo mismo, ya sea porque no entendió las medidas iniciales, la educación, o porque su patología fue progresando. Entonces, súper relevante. Yo creo que va a ser un capítulo súper interesante para la gente. Y valioso, sí, de todas maneras. Ojalá. Sí, oye, Para que después me inviten de nuevo también. sí, pues, obvio, sí, siempre tiene. Hay Parte varias, 2. sí, hay varias personas que ya están anotados para la parte 2, pues, así que déjenos en los comentarios para que después haya y exista la parte 2. Oye, Roberto, para partir con el tema, bueno, yo creo que uno de los temas más frecuentes que a nosotros nos llega en la urgencia, y acá se da mucho, es como cuando el paciente consulta con rectorragia, ¿ya? Entonces, me gustaría preguntarte a ti, ya como en la visión de toda la experiencia que tú tienes, ¿cómo tú crees que es la manera más correcta de evaluar una rectorragia de manera aguda? Bueno, en el fondo, ustedes tienen como el approach de cómo hay que hacerlo en el tema de evaluar hemodinámicamente a ese paciente, Claro. ¿cierto? Ahí estamos claros, uno se guía un poco por las tablas de la TLS, que no son específicas pero te sirve para saber qué tan inestable está el paciente o no, ¿cierto? Porque en el fondo una rectorragia va desde un sangrado hemorroidal muy pequeño, ¿cierto? Hasta una hemorragia masiva, ¿cierto? Que también se puede manifestar como un sangrado activo y rectorragia propiamente tal. Entonces, esa es la primera clave. O sea, y cuando uno está en la urgencia, tiene que tener modo urgencia. Y modo Sí. urgencia es identificar El paciente grave. el paciente grave, porque Claro. tienes que ir sacando, y eso en el fondo. Y eso no es distinto para este caso. Entonces, ya, tienes esa primera etapa. Luego, ¿cierto? Uno, a través de las preguntas, debería poder identificar si ese paciente, esa rectorragia, efectivamente se debe a las causas más frecuentes, que son patología hemorroidal o no. Y ahí la clave es saber identificar si el paciente, por ejemplo, es un pujador o gran pujador. ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? ¿Cómo sabemos? Ya. Y no Eso. es tan difícil. Básicamente es preguntarle al paciente si le requiere esfuerzo el defecar. Ya. ¿Okay? Entonces, el paciente que necesita pujar para poder defecar, ¿cierto? Es un paciente que seguro va a tener patología hemorroidal, ¿cierto? Sobre todo patología hemorroide interna. Así como muy resumido, tenemos hemorroides internos y tenemos hemorroides externos. Los hemorroides internos, imposible de verlos, a no ser que sean muy grandes y prolapsados. Y los hemorroides externos, claro, son más visibles, son más dolorosos cuando están comprometidos, pero no les van a producir rectorragia. En cambio, el interno sí. O sea, ahí tienes como una gran causa de sangrado y el paciente, tú sabes que el paciente es pujador o no. Súper. El hemorroide interno no duele. Ese Entonces, es uno de los problemas, no lo podéis ver y más encima. Pero es una como que la clave, gente no pero le una duele. clave, compadre, porque en el fondo el paciente te va a decir que sangra, pero no te va a decir que le duele. Porque si tiene dolor además y tú no ves lesiones externas, entonces tienes que pensar en otras cosas, ¿ya? O pueden haber concomitancia con otras patologías. Entonces, vimos, ¿cierto? El paciente que tiene cómo está hemodinámicamente y empezar a identificar las causas más habituales. Paciente pujador, patología hemorroidal interna, ¿ya? Por tanto, en ese caso de paciente, el manejo va a ser como contener, habitualmente esas rectorragias son autolimitadas, ¿cierto? Y ahí el manejo de la dieta rica en fibra, ¿cierto? Los líquidos, ¿cierto? O incluso los laxantes para adelgazar las deposiciones, para que tengan menos esfuerzo, bueno, va a ser como la clave en ese paciente en particular y obviamente ese paciente va a requerir un estudio endoscópico. O sea, nosotros la clave, si te digo, no sé, de 10 pacientes que veo en la consulta, donde sea, 8 se van con orden de colono. Sí, porque yo creo que sobre todo con esos cuadros es imposible muchas veces detectarlo con el examen físico y no te queda otro porque también hay como, me imagino como lesiones que pasan muy desapercibidas si es que tú no hacías algo más activo para ir buscándolas dirigidamente. Justamente. Yo creo que en la rectorragia hay que sacar los síntomas de alarma y esos son los pacientes
que tú, por ejemplo, bueno, no lo vas a hacer con el tacto rectal, no vas a reconocer, y menos si no tienes experiencia. Vas a tocar y no vas a palpar un hemorroide grande o chico, no lo vas a saber. Pero súper importante saber ese paciente que tiene dolor. El paciente que tiene dolor, además de sangrado, ojo, si tiene más de 40 años, ojo, porque ese paciente tienes que ya empezar a ponerte mal pensado y pensar en el cáncer. Se mueren la cantidad de personas que yo he operado con 40 años, menos de 50 años, con cánceres, pero avanzadísimos, carcinomatosis, metástasis hepática. Entonces es una enfermedad que va en ascenso. Es el único cáncer en Chile que ha crecido en un 100%, básicamente, en menores de 50 años. Así que ese grupo de pacientes, porque la guía GES te habla de 50 para arriba, está desactualizada la guía GES. Claro. Entonces, yo diría 40. Como muchas guías. Sí, como muchas de ellas. Sí. No vamos a hablar de esas cosas. Para que el mensal no llame la atención. Pero estoy de acuerdo contigo que, o sea, lo que dice es muy importante en el hecho que, aunque nosotros veamos los pacientes, como dice en la urgencia, los vemos una vez, pero ojo ahí con los signos de alarma. O sea, ese paciente es ideal que después quede con algún estudio para que pueda avanzar, porque la detección precoz puede hacer la diferencia y no estar dudando, como muchas veces a nosotros nos pasa que estamos detectando cáncer en la urgencia, porque eso es la parte más fome. Están detectando mucho cáncer en la urgencia, Mm. mucho cáncer. Pero yo, como hago colonoscopía en el servicio de endoscopía, varias interconsultas de la urgencia, y de eso varios con cáncer de colon, cáncer de recto. Mm. Ya, ojo con el dolor pélvico igual. Entonces, una de las causas también de rectorragia podría ser como un cáncer Sí, por supuesto. rectal inicial. Po. Sí, por eso. Mm. Y habitualmente ese paciente además tiene dolor pélvico, Mm. como que le duele abajo, una sensación como de plenitud, como de urgencia defecatoria. La urgencia defecatoria es la sensación de querer ir al baño inminentemente porque no cree que no se va a aguantar y se va a volver incontinente, entonces tiene que correr al baño básicamente. Mm. La urgencia con rectorragia también es un signo de mal de alarma, digamos. Sí, súper. Oye, Roberto, y yo no sé si porque es verdad lo que dijo, o sea, que hay muchos colegas que también nosotros vemos que parten trabajando y no tienen mucha experiencia como en el examen físico. No sé si tenía algún tips para darle o hay algo que tú dentro de los años hayas aprendido a reconocer más cuando estás examinando a estos pacientes que le podrías entregar a la audiencia, o ya es más parte de la experiencia de ir enfrentándote a pacientes como... No, yo creo que podemos ver algunos tips. Cuando uno empieza a hacer tacto rectal, partida nadie te enseña a hacer tacto rectal. Y todos lo evitan, Y todos lo evitan, además. es verdad. Y como típico que te dicen ya, si ves alguna lesión y ves cómo está el tono, ya está ahí. Pero si tú te fijas, nadie te enseña, por ejemplo, a palpar el anillo rectal, Mm. que es clave porque ahí comienza el recto. Nadie te dice cuánto mide un canal anal. En las mujeres mide entre 2 a 3 centímetros, entonces tienes que pensar de que tu dedito, el mío no es muy grande, tiene 5 Por centímetros suerte, lo por más. suerte. Hay gente que lo agradece y otro que se decepciona. Claro, es verdad. Ya nos es soltamos verdad. ya. Sí, Hay sí, de todo. sí, hay de hay de todo, todo, hay de hay de todo. todo. Yo estaba pensando en qué momento iba a pasar esto. Entonces, cuando tú, con mi dedo, por ejemplo, un hombre, no sé, por 1,80 m o 1,90 m, qué sé yo, 4 o 5 centímetros de canal anal, o sea, no vas a tocar el recto. Claro, Y tu dedo imposible. Entonces, y tú dices, no, descartamos, no. Cuando tú te haces un tacto rectal y tocas un tumor, en el fondo estás tocando un tumor de recto inferior. Máximo. Mm. Si tienes algunas cosas especiales, podrás tocar algo más arriba, pero son anecdóticos, ¿cachai? Pero tienes recto inferior, tocas canal anal, estás tocando canal anal principalmente, ¿sabes cómo lo puedes hacer? Con mucha gentileza siempre, que es meter el dedo suavemente, pedirle al paciente que empuje un poquito y luego se relaje, una vez que ya has introducido el dedo, y como que enganchas el dedo. Ya. Y cuando logras enganchar, tú sabes que estás a nivel del anillo y ahí está terminando el canal anal y está comenzando el recto. Entonces ahí tienes una buena idea Perfecto. de qué es lo que estás tocando más o menos. ¿Ya? Segundo, bueno, mucho antes que eso, yo me fui al tiro al tacto rectal. Pero No, sí. La inspección. Y La todo eso, sí, la inspección, Lo entendemos, lo entendemos. la inspección, bueno, obviamente lesiones. El margen anal, identificar el margen anal. El margen anal es esa piel que viene como saliendo más oscurita del canal anal, ¿cierto? Y luego hay un cambio alrededor, que forma como bien irregular. Ese es como tu margen anal. Entonces, de ahí, si tú mides como 5 centímetros aproximadamente,
en forma circunferencial respecto de esa estructura, ¿cierto? Tú puedes considerar que ahí están los abscesos no rectales e incluso también sirve como referencia un poco para lo que es incluso el cáncer de ano. Si está más de 5 centímetros de esa circunferencia, más o menos 5 centímetros del margen anal, estos son o es cáncer de piel propiamente tal, o son abscesos glúteos o otro tipo de cosas. Perfecto. Entonces, eso también es un elemento como distintivo. Hay que separar los glúteos, tanto hombres como mujeres, gorditos, ¿cierto? O mujeres con glúteos más grandes, ¿cierto? Hay que separarlo y le pido uno al paciente o un auxiliar. Yo como recomendación, yo no examino, no hago un tacto rectal en general sin un asistente. Hoy en día también hay que tener eso ojo. No hay que ser invasivo con respecto a eso y a los pacientes hay que avisarles lo que uno va a hacer. No puede, típico, a veces me ha pasado que no es que tuvo un absceso no rectal y llegan y le meten el dedo sin avisar. O sea, ese paciente te va a pegar un combo. Sí. Como, oye, no estaba preparado para esto. Sí. Yo lo que hago es traigo 2 biombos. Sobre todo en algunos hospitales. ¿2 biombos y una cámara? No, pero porque hay varias disposiciones de urgencia en las que los box están más juntos, están unidos. O están comunicados. Sí. Entonces pasa un funcionario de un box a otro, abren una puerta. Generalmente lo que yo hago es cerro las puertas y traigo biombos para que de ninguna parte venga alguien. Sí, hay que cautelar esa parte. Acá no nos pasa tanto en el regional porque el box de atención de SAR es como tenemos individual. Tenemos pero hay varias urgencias privado. en que los box son comunicados. Sí, yo creo que eso es súper importante. La intimidad del paciente, hombre o mujer, tiene que ser cautelada. Porque para nosotros es súper común tener que descubrir a una persona así como casi que se demora un poco, es como que no está atrasando, ¿está? Pero en este caso hay que tener su tiempo. Súper. Eso con relación a la rectoragia. Y avanzando como en los diagnósticos diferenciales, queríamos preguntarle sobre la patología hemorroidal. Como ya hablamos algunas cositas, pero ¿cómo diferenciar la hemorroide interna complicada, la externa trombosada, como la fluxión hemorroidal? ¿Y qué cosas podría hacer el médico o médica que lo está hablando en los distintos niveles de atención? Ya sea si le consultan APS o si le consultan urgencia de menor complejidad. En general, la patología hemorroidal complicada, ¿cierto? Pudiese tener resolución quirúrgica, pero son, diría, el 10% de los pacientes o menos. ¿Ya? Infrecuente, Es afortunadamente. absolutamente infrecuente. Bueno, ya hablamos un poquito de que el hemorroide externo está afuera. Ese hemorroide nunca estuvo adentro del canal anal y ese paciente está afuera. Uno lo ve rodeado de piel, un aumento de volumen como violáceo, y eso es doloroso. Esas son las trombosis externas. ¿Sí? El hemorroide interno básicamente va a dar un par de molestias. 1, el sangrado, que ya conversamos un poquito de eso. 2, se puede prolapsar, pero habitualmente hay una clasificación, que es la clasificación de Gollinger, que dice, bueno, el tipo de hemorroide interno, dependiendo de cuánto se prolapse, si se reduce solo o no. El tipo 4 es el hemorroide interno, que yo les mencioné que el canal anal medía, por ejemplo, en el hombre en promedio 3 centímetros, 3 o 4. Entonces, que tú veas un hemorroide interno que está cubierto de mucosa, no tiene cubierta de piel, a través del canal anal, eso es un hemorroide prolapsado. ¿Ya? Entonces, y si está caído completamente y el ano un poquito abierto, probablemente ese hemorroide lleva tiempo prolapsado y ustedes no lo van a reducir. El paciente, además, estos pacientes, cuando se le empieza a salir, ellos mismos se los reintroducen. Eso es parte. Ahora, distinto es la otra situación, que es la fluxión hemorroidal. La fluxión hemorroidal es que, producto de la fuerza intensa que hacen los pacientes, pujadores, ¿cierto? Es un elemento clave que quiero buscar en la historia clínica. Entonces, paciente pujador, puja de tal manera que sale los 3 paquetes hemorroidales internos importantes. Hay 2 izquierdos, 1 derecho. Y estos salen y el canal anal, el que está mediado el tono por el esfínter anal interno, se contrae. Entonces el hemorroide no se reduce. Y eso genera edema, eso genera dolor. Un paciente con una fluxión hemorroidal brama de dolor. Brama. Yo lo he visto, hay un paciente que... En el box es difícil de controlar también. Es difícil de controlar. Sí. Y en ese caso yo creo que el paciente que más asusta, y
Y ahí es cuando se acuerdan del coloproctólogo. No, en serio. Y ahí se da analgesia. Multimodal. Multimodal. Te diría que es la parte más clave. Incluso esos pacientes, uno debería pensar que se deberían manejar hospitalizados. O sea, mandar una fluxión hemorroidal a la casa, después de haberle pasado paracetamol y quieto. Para que se le pase el dolor y listo. No, olvídate. No. Es ideal que se resuelva su patología definitiva durante la hospitalización. Y ese paciente, una fluxión hemorroidal de manejarse hospitalizado. No es que se vaya a operar, ojo con eso, no. No necesariamente. No. La gran mayoría se pueden reducir. Tú puedes usar medidas osmóticas. Le puedes poner azúcar, le puedes poner manitol encima, baños de asiento, ¿cierto? La dieta rica en fibra, porque estos pacientes no pueden dejar de operar, no pueden hacer fuerza. Porque una vez que ya empezaron a hacer fuerza y siguen haciendo fuerza, el problema crece. Y la analgesia multimodal es el tratamiento. O sea, muy esporádicamente, tampoco es que vea todos los días, pero muy esporádicamente me ha tocado operar a algún paciente con una fluxión hemorroidal, pero el manejo de la analgesia es clave. Ya. O sea, como que en el fondo entender que, como dice Roberto, acá el sello va a hacer que el paciente va a estar bramando de dolor y no es lo ideal que se vaya solamente con paracetamol para la casa. O sea, hay que esperar que ceda el dolor por completo, que disminuya el edema y que así se pueda ir tranquilo. Y eso eventualmente se pudiese lograr, sobre todo si lleva poco tiempo. Pero si recibes un paciente que está con la fluxión ya 24, 48 horas, es poco probable que lo puedas reducir solamente en la urgencia con todas esas medidas. Ya ahí tienes que dejarlo. Oye, Roberto. Bueno, ¿la hemorroide, la externa trombosada? La hemorroide externa porque ahí siempre ha habido como pero en la hemorroide externa trombosada siempre ha visto, yo me acuerdo que así como, oye, ¿lo drenamos o no lo drenamos? Así como ¿cachai? Es como siempre hacía esa pregunta clínica de... ¿Qué dice así como la evidencia, los libros clásicos? Claro. 72 horas y se podría drenar. Mira, esto yo lo hacía cuando era médico general y lo sigo haciendo. Sí, obvio. Que es ponerle un poco de lidocaína, que es lo único que le molesta al paciente en el hemorroide, y hacer una incisión muy pequeña. Suficiente como para lograr enuclear el trombo. Y eso en la práctica no es necesario. En la práctica no es necesario, porque eso finalmente igual va a cicatrizar, o sea, va a demorar más tiempo, 3 meses, qué sé yo, pero igual va a cicatrizar. Y en general, cuando tú ves un paciente con un trombo hemorroidal, claro, le duele harto los primeros días, ya a final de la primera semana, si está usando analgesia, prácticamente no le duele, ni siquiera a veces para sentarse, pero tiene esta masa. Entonces, si llega a menos 72 horas, quizás sería prudente, y está claramente trombosado. ¿Y cómo lo vas a ver tú? Hinchado y violáceo, duro, y le duele cuando tú lo tocas. Si ya lo tocas y no le duele al paciente, quizás no vale la pena, porque te va a meter un problema. Pero si en el fondo, si está hinchado, ¿cierto? Le duele a la palpación, llega a 72 horas con eso, una incisión con lidocaína podría ser suficiente. Y tú dices que como que puede ser una pequeña incisión, no es necesario hacer para que no se imaginen de hacerle digamos... No, te estoy hablando de 5 milímetros menos. Ah, ya, súper. Ya, y con eso se nuclea Ahora, yo creo que en el fondo un urgenciólogo puede hacerlo perfectamente. O sea, si pone un tubo de drenaje pleural, eso no es, claro, esto no es como lo más complejo que tiene que drenar. Y en la urgencia del hospital, de las clínicas, otras partes, a veces lo drenan los médicos generales o los cirujanos. Lo que sí yo he visto, no sé si comparte, desde mi época de estudiante de tercero a la fecha, quizás he visto como una falta de reconocimiento o de diferenciación correcta de la patología hemorroidal, del plicoma, por ejemplo, me pasó, hace poco pasé por el polidermato y enviaban lesiones como de ETS, patología... Sí, plicoma. Sí. Claro, patología hemorroidal o he visto que pinchan de repente lesiones que les pareció que eran como hemorroide externo trombosado y después uno ve el examen físico y claramente no era. No, yo digo, en el fondo es este aumento, aparte el paciente te va a decir, este aumento de volumen no lo tenía. Esta masa, como llámelo como quieran, esta masa no la tenía hace 3 días. Ya me apareció y no se desaparece. Algunos te van a decir, a eso que se prolapsa en el hemorroide, que esta masa entraba y salía, pero el paciente no tiene por qué reconocer. Dice que ahora quedó afuera. Y en verdad tú ves que está rodeada de piel, está un aumento de volumen. En el fondo, el hemorroide externo tú lo vas a ver.
¿ya? El hemorroide externo no se mete dentro del canal anal. Claro. ¿Ya? Tuvo una mini separación, se va a asomar y todavía es algo grueso. Si está muy adentro del canal anal, quizás, o muy en el límite de lo que uno alcanza a separar, quizás ahí sería quizás más prudente no hacerle nada. Si está más afuera y más asequible, quizás animarse a. Hay que recordar que esto, una vez que uno haga eso, no lo cierra, no le pasa un punto y por tanto el paciente va a sangrar. Y como recomendación, tiene que decir al paciente que si en caso que sangre, con sangre roja o coágulo, bueno, tiene que reconsultar a la urgencia. ¿Ya? Eso es como, pero en el fondo va a ir sangrando cada día menos y la incisión tiene que ser mínima. ¿Eh? Súper. Mínima. ¿En cuánto tiempo cicatriza? A los 5 días ya no debería estar drenando contenido sanguíneo. Mm. Y siempre el sangre como oscura, venosa. Esa tiene que ser como el sello, digamos, de lo que uno hizo. Yo las veces que lo he hecho, recuerdo bisturí 11, que es como el que termina en puntita. Bueno, y claro, una incisión muy pequeña y la piel está tan a tensión y está tan violación que efectivamente sale el coágulo. Sale el coágulo y uno, incluso si puso buena anestesia, que no es difícil poner anestesia, porque uno ponga una aguja de 25 gauss, inyecta un poquito de lidocaína, se hematiza un poco más y el paciente después ni lo molesta. O sea, le dolió el pinchazo y punto. Entonces, igual les pongo analgesia sistémica antes, ¿sí? Porque todo eso, claro, como aparte de la imagina, sí. como que le debe doler, pues sí. No, pero es una buena alternativa, sí. Con anestesia local suficiente, pero claro. Sí, o sea, si puedes ponerle analgesia endovenosa. Perfecto. Sí, de todas maneras. Porque además este paciente es como el perfil del paciente, el que está de pie en la sala de espera. Y entra y uno le dice, siéntese. No, doctor, estoy mejor así. Sí, porque No, y bien pudorosos, sí. siempre son bien pudorosos también, pues sí. No es, como que no es agradable para ellos el tema. O sea. A mí siempre me dicen eso los pacientes cuando van a la no me quiero sentar. No, me dicen, yo le digo, yo le pregunto, no, ¿cómo está usted? Y me dice, bueno, no están bien porque lo vengo a ver. Claro, no le puedo decir que soy súper. Oye, tú me siento, no, me voy a quedar de pie. Oye, Sí, Roberto, no, nos quedó súper claro este tema y yo creo que ya la gente tiene una idea más clara también en su mente de cómo abordar. Ahora, otra de las patologías bien frecuentes que se nos viene a la cabeza cuando estamos viendo pacientes con dolor en la región anal es los abscesos anorrectales, ¿ya? Y muchas veces yo también he visto que incluso hay algunos que son difíciles de detectar, incluso con tu examen físico. O sea, yo no sé si nos podríais hablar un poco como cuál es la clínica clásica, cuándo sospecharlo, y además de eso, algunos tips prácticos de cómo reconocerlo y ya en el caso que tengáis una sospecha, qué examen deberíais solicitar, por ejemplo. Ya, mira, voy a tratar de ser lo más resumido posible porque da para harto el absceso anorrectal. Tú sabes que tiene su primo hermano en patología que es la fístula, ¿ya? Y ese concepto es súper clave de lo que uno tiene que tener en mente cuando está tratando esta patología. Porque hasta entre un 40 o un 50% de los pacientes que no se tratan bien van a ser fístulas anorrectales. Y eso es desagradable. El paciente con absceso anorrectal va a tener principalmente dolor. Y ahí uno tiene que hacer la diferencia, ¿cierto? Cuando quisiera plantear un absceso anorrectal en un paciente que no tiene dolor, es que está hablando de un paciente inmunocomprometido o de un absceso anorrectal que está en una posición inhabitual. ¿Ya? Entonces ese es un grupo aparte más chico. Yeah. Más chico. El paciente que va a consultar por absceso anorrectal es un paciente que tiene dolor, que va a referir que tiene un aumento de volumen y que puede estar asociado a fiebre o no. Los exámenes en laboratorio de estos pacientes no siempre están elevados. Hay pacientes que no tienen leucocitosis, que tienen solo desviación izquierda, PCR mínimas elevadas, ¿cierto? Y en general, en el examen físico, la gran mayoría de estos abscesos, yo diría entre un 60 o 70%, uno los va a ver, porque son isquionales, o sea, en el fondo del canal anal, ¿cierto? Alrededor, justo al ladito donde comienza el glúteo. Esos son los espacios isquionales. Entonces uno ahí va a tener un aumento de volumen y el paciente le va a referir que le duele esa parte. Después están los perianales, que es como de la piel y del tejido subcutáneo, ¿cierto? Que se meten un poco hacia el canal anal. Y adentro del canal anal están los submucosos. Yo diría que los más difíciles de repente para diagnosticar son los submucosos, porque puede ser de que no veas el aumento de volumen, pero el paciente te refiere dolor. ¿Ya? Y en el fondo,
En un paciente que tú tienes claridad que tiene un absceso ano rectal, yo te diría que casi que no necesitas pedirle una imagen. Claro, porque Tiene con el ecografía. examen clínico basta. Aquí paciente yo le pediría un escáner. Un paciente que tiene estoy buscando un absceso ano rectal o un absceso oculto, Ujú. ¿cierto? Y, o quiero ver, por ejemplo, la extensión de un absceso en un paciente que me da la sensación de que no es tanto un absceso ano rectal y que estamos ya hablando, por ejemplo, una gangrena Fournier, Mm. ¿ya? Porque una de las causas de gangrena Fournier, que es una fasciitis necrotizante del perineo en el fondo, Ujú. son los abscesos ano rectales, que son importantes. Entonces, como complicación, eventualmente le pediría. ¿Cuál es el examen ideal? Sería una resonancia, pero no siempre está disponible, es más lenta. Yo creo que el escáner en urgencia, en sentido, como muchas patologías, Te puede sacar de apuros. te po. saca de apuro. Te saca de Exactamente. apuro. Pero como dices tú, el paciente más clásico no es necesario. Solo No. basta con tu examen clínico y tú separaste como un grupo ya que era muy particular, como el Comprometido, sí. inmunosuprimido, Exacto. que pueden hacer estos abscesos que son más difíciles. Por ejemplo, cuando viene un paciente que tú lo ves bien y que te refiere que tiene fiebre, por ejemplo, y tú encuentras leucocitosis y no le encuentras nada en el examen físico y tiene antecedentes de inmunosupresión por ejemplo, VIH no está controlado o alguna otra enfermedad, ¿cierto?, que genera inmunodepresión, en el fondo tú vas a buscar abscesos ocultos y ahí, por ejemplo, va a buscar absceso hepático, ¿cierto? Va a buscar abscesos perianales del espacio supraelevador, ¿ya? El elevador del ano es un músculo que nos permite, que ayuda en el tema de la defecación, ¿cierto? Que facilita o no ese punto, permite la coordinación en la defecación. Y sobre este nivel se encuentran estos abscesos que se van a manifestar básicamente con fiebre. Y ni el tacto rectal van a ser dolorosos, a no ser que uno toque muy profundamente. Otra cosa importante es que el paciente con absceso ano rectal lo sospecha, uno debería evitarle el examen físico del tacto rectal. Y si está sospechando un absceso oculto en rectal, en un paciente inmunocomprometido, también evitar, sobre todo si está con neutrófilos muy bajos, porque uno pudiese desencadenar una bacteremia importante. Así que, y ahí el escáner, ¿cierto? Y después eventualmente derivarlo y drenarlo. El absceso ano rectal es una patología de urgencia, es una patología quirúrgica, es una patología que no se puede manejar con antibióticos y no se puede manejar con un drenaje en el box. Duele un montón esa cuestión por parte. Y aunque el paciente lo tolere, no es suficiente. Tenéis que, me imagino. Ese paciente va a pabellón. Sí. Ese paciente va a pabellón, siempre. Obviamente, si tienes penetrante, un montón de lesera, tendrá que esperar, pero. Tendrá que esperar. No es la urgencia que vas a meter a las 2 de la mañana. Pero ese paciente se opera. Y no se va de alta. Y el paciente realmente pasa que uno ve, lamentablemente, de repente, incluso con colegas cirujanos, que el paciente llegó drenándose espontáneamente. Se drenó. Está listo. Está listo. Ya, antibiótico y medidas generales. No, ese paciente igual tiene indicación de aseo. Pero no, te puede hacer complicaciones tardías después. Y un buen aseo te puede reducir el riesgo de que haga fístula. Claro. Que en el fondo esta comunicación anormal entre el canal anal y la piel perianal, que el paciente le genera sangrado, incomodidad, dolor. Y ahora estamos bajando nosotros, por ejemplo, unas tasas de cirugía proctológica. Pero hemos visto muchos pacientes de 3, 4 años con eso. No, y aparte el dolor de cabeza después lo tiene el coloproctólogo que tiene que resolver la fístula y... La fístula es una patología difícil de tratar, ¿eh? Sí, po. No es entra como en el área del arte de la coloproctología. Sí, en serio. No, me imagino no hay mucha evidencia sólida para el manejo de esto. Además que me imagino que hay como fístulas que dependen del paciente en ubicaciones media claro, como distintas en cada individuo. Entonces... Mira, yo te digo, las perianales, como te digo, perianales y isquianales, entre las dos casi un 70% juntas, ¿ya? Y después tienes, claro, el supraelevador, el interefintérico, que también se va a manifestar con dolor, ¿ya? Se va a manifestar con dolor. Y en el fondo, yo diría, la gran mayoría de los abscesos anorectales tú los vas a poder sospechar clínicamente. En el fondo, y el paciente va a tener un aumento de volumen que no necesariamente va a tener eritema, porque la piel de esa zona es bastante gruesa, pero sí aumento de volumen y tú vas al tocar y el paciente va a referir dolor. Sí, está como indurado habitualmente. Justamente. ¿Tiene sentido en un paciente que uno no sospecha una fasciitis necrotizante tomarle un escáner? Porque he visto a veces esa conducta, que no sé si está bien o mal, clínicamente es evidente. No.
Sí, Y igual le muy piden bien. imagen, como dicen, como para ver la extensión. No. La extensión la defines en el momento del pabellón con una buena exploración del canal anal, con el paciente en una buena posición. Te diría que si le pide, la mayoría de la gente que le pide un escáner a un absceso no rectal, en el fondo está esperando la evaluación del radiólogo para que le diga cuál es la extensión Mm, y la anatomía de la pelvis y esa zona. El que no la estudió bien no la sabe. Entonces, cirugía general le va a tomar el escáner, claro, y va a decir, ya, es un absceso, no sé, en herradura. ¿Lo vas a ver en el escáner? No lo sé. claro. Pero en el fondo, lo que quiero decir es que si tú vas a pedir una imagen, tienes que saber interpretarla. ¿Ya? Entonces, Claro. si tú vas a pedir en el fondo, si pides un examen, tienes que saber interpretarlo. Claro, porque si no, es lo que siempre nosotros discutimos también. Que no ¿Conoces la tomar de más, po. anatomía completa de la región perianal? Como para poder decir, mira, acá está el esfínter, qué sé yo, este es el esfínter interno, este es el esfínter externo, este es el espacio esquinal, este es el espacio posanal profundo. No, ¿qué vas a ir a ver? Vas a ver aire, líquido, Mm, que para todos los que vemos imágenes en la urgencia es como evidente. Claro. ¿Necesitabas el escáner cuando tenías una cosa evidente afuera? No te cambiaba la conducta. No te cambia la Mm. conducta. Mm. Nosotros lo vamos a revisar después que lo vemos a ese paciente y vamos a ver el escáner y después lo vamos a comparar. Tampoco. No, y lo otro que para, como en ese caso la gangrena fournial, también el diagnóstico es más clínico. Entonces, Eventualmente podría servir como Para gangrena apoyarte. para apoyarte como un elemento también de médico legal, mm, ¿ya? Entonces siempre sale ese argumento, en verdad. Claro. Pero busquémosle el aire ahí. sí. Ahora, si yo le veo una imagen realmente a un paciente un absceso, yo le pido una resonancia. Claro. Una resonancia porque me entrega mucho más información. El escáner es más complejo. Más complejo. Así que, y al paciente que tú sospechas un síndrome febril sin foco y eventualmente quieres descartar dentro de tu patología y estás además en un inmunocomprometido, bueno, pídele también una pelvis para ver si pudiese encontrar un absceso ahí. Claro. Los pacientes también se considera como dentro de los abscesos que se ubican a nivel supraelevador, los abscesos que vienen de la enfermedad diarticular. Pero ese grupo de pacientes, aunque sea inmunocomprometido, ese paciente va a tener molestias como de enfermedad diarticular. Entonces va a tener dolor en la fosa ilíaca izquierda o dolor en el hemiabdomen inferior. Muchas veces va a tener el antecedente de cuadros diverticulares previos. Entonces, como que en realidad no es mucho tema ese paciente. Súper. Sí. Bueno, avanzando con otra patología frecuente, la fisura anal. Uf. ¿Cómo la enfrenta el médico? ¿Cómo diferenciamos si es aguda, si es crónica? ¿Qué opciones farmacológicas están disponibles para un paciente que Si hay alguna que consulta? tenga evidencia. Sí, no, sí, hay evidencia en eso, la verdad. La fisura anal por tiempo se define entre lo que es agudo y crónico, ¿ya? Estamos hablando de si tiene, hay distintas definiciones, un mes y medio, ¿cierto? Incluso en alguna literatura hablan de tres meses, ¿cierto? Pero más de 6 semanas para mí es una fisura ya que se está cronificando, ¿ya? Y el paciente que tiene dolor va a ser un paciente que básicamente va a referir, porque muchas veces son pujadores, entonces tienen dolores hemorroidales o tienen hemorroides externos que se trombosaron alguna vez o que sangran de repente por enfermedad hemorroidal interna. Pero el paciente es como clave que el paciente va a referir dolor cuando defeca y que después de defecar el dolor persiste y que a veces puede persistir varias horas, ¿ya? Ese paciente pues posiblemente tiene una fisura. Muchas veces no la vamos a ver. Eso iba a preguntar. No siempre. Se ven en algunos pacientes, ¿ya? Depende del examen físico, cuánto uno logra separar y poder mirar un poco más allá del canal anal en un examen físico afuera. Se ve. Ahora, ¿cuáles son las fisuras que nosotros, la clásica es la fisura de la unión de cuadrantes posteriores o la de unión cuadrantes anteriores? Lo más frecuente, cuadrantes posteriores. O sea, tú pones un paciente ileotomía forzada, por ejemplo, en donde están los testículos, ese es tu cuadrante anterior, unión de cuadrantes anteriores, justo en la línea media. Esa fisura, 20%. La fisura posterior es la más frecuente, 80% aproximadamente. 20% la fisura anterior, más frecuente en mujeres.
¿ya? Entonces tú vas a poder ver una herida ahí, y que Mm. es sangre, y el paciente te refiere que en el fondo cuando incluso se limpia. Entonces, ¿cuál es el manejo de estos pacientes? Como es un paciente que partió su patología con constipación, ¿cierto? Y con deposiciones duras, ya, le damos a ese paciente una dieta rica en fibra. Ojalá que logre 30 gramos de fibra en la dieta. Asociado a eso, un buen consumo de líquido, porque en el fondo, líquido y fibra, ¿cierto? Permite que logres un bolo fecal voluminoso, hidratado, cosa que tú te sientas, te relaja el esfínter y que la cuestión cae sola. Eso es lo que tiene que lograr el paciente. Y eso ya por sí mejora mucho la sintomatología. Solo ese hecho. Solo eso, Mm. ¿ya? Ahora, obviamente el paciente tiene que dejar la analgesia, ¿ya? Evitar que puede uno o dos analgésicos, ¿ya? Por ejemplo, yo le dejo paracetamol, cada 6 incluso, celecoxib. Medidas higiénicas locales, evitar el papel higiénico, evitar el roce. El paciente se lava con agua y jabón o solo con agua, ¿cierto? Se seca con secador, deja un apósito seco en él. Cosa de no irritar esa zona, no moverla, ¿me entiendes? Y dentro de las medidas como farmacológicas está el uso de los bloqueadores del canal de calcio, que son el nifedipino, por ejemplo, y la dosis como de 0,2 hay que mandar a hacerla, una receta magistral. Por ejemplo, al 0,2%, y eso en una base puede ser en gel, a mí me gusta más en crema, y unos 80 a 100 gramos, y se aplica en la mañana y en la tarde. Como una receta magistral. Es una receta magistral. Súper. ¿Ya? Y, No, eso no lo manejaba. y eso, No, como se llama, sirve bastante, digamos, porque en el fondo, ¿cuál es la génesis de esto? Yo le había mencionado ya que el esfínter anal interno es el que mantiene el tono. El 90% del tono está dado por el esfínter anal interno. Cuando hay dolor a nivel del marginal, porque ya hay una zona ya está en transición desde la mucosa del recto hasta esta piel en el fondo estratificada, que pasa, primero es no queratinizada y después la piel externa es queratinizada. Entonces, en esa zona, ¿cierto? El dolor ya hay fibras somáticas en esa zona. Por tanto, eso hace que el esfínter anal interno aumente el tono del esfínter. Entonces, la crema no es que sea una crema cicatrizante, lo que hace es disminuir la contracción del esfínter. Lo relaja. Entonces generas como una incontinencia farmacológica, no completa, pero parcial. Y eso permite que la fisura se relaje, en el fondo se relaje el tono, llegue sangre a la herida y se cicatrice. Favorecer la cicatrización. Oye, ¿Y tiene, tremendos tips, ¿eh? ¿tiene Tremendos algún tips. tiempo que como máximo? Sí, O- uno ¿cómo se llama esto? Con las medidas dietéticas, la analgesia, ya vas a lograr una mejoría, o sea, puedes llegar a una mejoría hasta un 90% solo con esas medidas, sobre todo si es aguda. ¿Ya? En las crónicas ya se vuelve más complicado, ¿cierto? Y ahí cuando después llegan esos pacientes que siguen con dolor, llegan a nosotros, ya después pudiese tener un pequeño grupo de ellos, indicación de cirugía. Nosotros, entre las técnicas que tienen mayores resultados, pero también tienen un poquito de complicaciones, es la esfinterotomía lateral interna. Hay otras alternativas, ¿eh? Pero yo les menciono eso para que la tengan como que les quede como recuerdo, en donde nosotros seccionamos parte del esfínter, ¿ya? Un porcentaje. Seccionamos, eso queda para siempre, pero básicamente al seccionar el esfínter disminuimos el tono. Y así favorece la cicatrización. Wow, todo un tema, todo un Sí. mundo. Mundo. Sí, buenísimo. Se necesita buenísimos más tips. coloproctólogo en el mundo. Yo creo. Me pasaba harto con esos pacientes que cuando están con la patología aguda se preocupan harto y ven el tema de la dieta y hacen Sí, caso, sí. pero vuelven. O sea, son generalmente un paciente que me pregunta, no, yo nunca tomo agua o Sí. me alimento mal. Y claro, cuando les duele están un mes así bien, tomando agua, después se le olvida y... Es que al que le duele el ano, weón. Sí, po. Perdón, Sí, no se pueden no. decir groserías. No, vamos a tener que censurar. No, así no, sí. En la mañana, cuando tuve el lunes, yo voy a dejar a mi hijo que tiene 6 años. Robertito. Y lo voy a buscar. Entonces, en la tarde nos contábamos, vamos conversando en el auto. Y le digo, oye, hijo, tuve no sé cuántos pacientes en la consulta. Y me dijo, voy a adivinar.
Les dolía el potito. Qué divertido. Sí. Así no, mi papá estaba viendo los potitos Sí, de la gente. lo tiene asumido. Divertido. Oye, Roberto, bueno, pasando a otro tema, ya que nos pasa también frecuente en la urgencia, que tiene que ver con estos válvulas sigmoides. Mira, ¿qué? Big issue. Sí, así, y hemos llegado a ver pacientes que son un espectro de presentación, po. O sea, pacientes que llegan leve, y yo he visto pacientes gravísimos con esa cuestión. Entonces, eh, ¿cómo, cómo sospecharlo en quiénes se produce esta enfermedad y qué deberían hacer los médicos aparte de hospitalizarlo en la urgencia, obviamente, para que se resuelva? Mira, estos pacientes son pacientes institucionalizados, añosos, Mm, con enfermedades neurológicas o psiquiátricas. O sea, ahí ya tienes un pool grande de target de cómo identificarlo. Estos pacientes habitualmente con dependencia, obviamente, y llegan muchas veces con dolor, no tanto a veces tan importante, pero sí mucha distensión y ausencia de posiciones. ¿Cuál es el paciente que uno, como en la urgencia, así como lo grave? El paciente que tiene signos de sepsis. ¿Ya? Ese paciente, porque ese paciente, si tú después le tomas, obviamente acá en esta urgencia nosotros vamos a ir directo al escáner, ¿cierto? Claro. Entonces, no hay más discusión. no hay mucha discusión, no le vas a hacer una radiografía. Claro. Pero si tiene la radiografía, bueno, vas a ver el grano de café, ¿cierto? Y ese paciente tiene indicación de devolvulación si no tiene signos de sepsis. Y la devolvulación tiene una tasa de recidiva de un 50% al año. O sea, ese paciente va a volver. Pero como están tan frágiles, desnutridos, ¿cierto? Sarcopénicos, esos pacientes tienen, en la verdad que incluso en forma electiva, tienen pocas chances como que tú realmente les vayas a ofrecer una cirugía en donde no vaya a quedar con ostomía. Hay, claro, algunos que sí se puede, pero no todos, ¿ya? Y en el fondo no deja de ser un tema, porque, por ejemplo, tienes un paciente con Alzheimer que tiene dependencia, un ECOG 2, por ejemplo, que es agresivo. Imagínate con una colostomía. No, pues no le dura se la nada. Va a sacar, se y la te va va a a tirar la sacar. caca en la cara. Sí. Pero si eso pasa. Sí. Entonces, para la familia es un problema. Es un problema enorme. Entonces, ver a un familiar que tan deteriorado en esas condiciones está, y además que quede con una ostomía, es complejo. Si el paciente está séptico, hay que hacerlo, ¿ya? Y eso es un punto importante, porque en el fondo dice, ya, hicimos un diagnóstico de un volvo, qué sé yo, el paciente tiene que ir a colonoscopia. No necesariamente. No necesariamente. No, porque si el paciente está séptico y tiene un vólvulo, ¿cierto? Ese paciente quizás tiene indicación de entrada de una laparotomía. Y probablemente en ese contexto una cirugía Harman, que en fondo le sigmoidectomía, abandonas el muñón rectal y deja una colostomía. Me imagino que la mortalidad es alta igual, porque el paciente ya viene con comorbilidades. Sí, la mortalidad es alta, como una obstrucción en un paciente tan lábil, por supuesto que es alta. Y ojo sí con algunos pacientes en particular. Los pacientes muy postrados y que el cuadro tiene un comienzo muy brusco, en esos pacientes hay dos opciones cuando uno realmente los ve a veces con drogas vasoactivas. Y me ha tocado, ¿cierto? Decir, bueno, este paciente está isquémico. Básicamente la sepsis significa que el paciente está isquémico, ¿cierto? Claro. Pero ¿sabes qué? Hay pacientes que tienen su reserva funcional tan baja, tan chica, que con poco de obstrucción y hacen una hipoperfusión, qué sé yo. Y me ha pasado ya como varios años, un par de veces, de que esos pacientes en la colonoscopía eventualmente no tienen, ¿cómo se llama?, isquemia. Y se resuelve la obstrucción. ¿Ya? Son casos muy particulares. Yo creo que, así como a grandes rasgos, si tenemos la duda, tenemos el diagnóstico de vólvulo, hacerle la colonoscopía izquierda, la devolvulación con colonoscopia. ¿Ya? Pero si el paciente está séptico y claramente con... Y aparte también muchas veces no están en condiciones para ir a colonoscopia porque están inestables. Entonces, si está séptico... Claro, pero ahora hay una alternativa. Tú, por ejemplo, puedes llevar al pabellón el colono o traerlo a la urgencia.
Se puede Se hacer, pueden hacer. Se pueden hacer esas cosas. Hace no mucho tuvimos que ver a un paciente que estaba en todas esas condiciones que les acabo de mencionar y que un colega le hace una colonoscopía, ve la mucosa como isquémica y dice, no, esto está isquémico y nada. La familia conversa con el médico urgenciólogo que está en ese momento y le dijeron no había nada que hacer, que el paciente estaba muy grave y no se podía operar. Y la familia subió a la sala esperando que el paciente falleciera. Y nosotros lo vimos y bueno, dijimos, puede ser de que tenga toda la razón el colega, digamos, de que está isquémico y el paciente no tiene muchas chances. Entonces la familia dijimos, bueno, le hacemos nosotros una colonoscopía y si está absolutamente isquémico, pues lo dejamos tranquilo, morfina, qué sé yo. Y no está isquémico, el paciente ese que yo les menciono. Entonces, pucha, yo creo que muy séptico para la protomía, ¿ya? Compensar la protomía. Pero el paciente si no está séptico, está volvulado, siempre es un chance. Una chance de una colonoscopía. Estupendo. Súper. Y para cerrar como el sexto tema, queríamos preguntarle esto está bueno. Va a estar dentro de mis capítulos favoritos. Sí. Para que lo escuchen más de una vez. ¿Han salido algunas cosas hasta como para becado de cirugía, yo creo? Sí. Eso. Sobre enfermedad diverticular. Como cuál debería ser, en quién sospecharlo, qué exámenes pedirlo y quién podríamos dar de alta con antibióticos orales. Ya, yo creo que aquí la enfermedad articular hay enfermedad articular complicada y no complicada. Y ahí tenemos las diverticulitis que no son complicadas y las diverticulitis que son complicadas. Cuando hablamos de complicada es porque está perforada, ¿ya? Y eso no necesariamente significa que tenga líquido libre en el abdomen y que tenga neumo libre en el abdomen, ¿ya? Habitualmente el paciente que tiene una diverticulitis no complicada es un paciente que no va a tener alteración del parámetro de laboratorio, va a tener ese dolor en la fosa ilíaca izquierda, con ausencia o no de gases y que va a estar hemodinámicamente estable, ¿ya? Que tolera la alimentación. Ese paciente, la diverticulitis no complicada y la diverticulitis complicada, Hinche 1A, ese paciente se puede manejar hospitalizado, se puede manejar en forma ambulatoria, sobre todo si el paciente tiene buen acceso a lo que siempre decimos, ¿cierto? Claro, que viva... que no sea rural. Que no sea rural. No, o sea, puede ser rural, pero tiene que tener movilización. Claro, o sea, y tiene que entender los signos de alarma. Justamente. Tener un control precoz, obviamente. Ahora, primer enfrentamiento de la enfermedad articular. Es un dolor abdominal, es un abdomen agudo. Primer concepto, ¿ya? Entonces, hay que tratarlo como tal. Por tanto, el examen físico cuidadoso buscando la irritación peritoneal, ¿ya? O sea, en el fondo, si uno tiene una diverticulitis aguda con irritación peritoneal, ¿cierto?, que es un cuadro ya quirúrgico, ese paciente, aunque el escáner no me muestre mucho líquido libre ni un poco neumo, probablemente tiene indicación de laparotomía o de una laparoscopía exploradora. Ese paciente tiene indicación de cirugía. El paciente que no va a tener indicación de cirugía, porque muy básicamente, Hinche utilizó parámetros clínicos y de imágenes para poder establecer una clasificación que es la de Hinche. Se ha modificado un montón de veces. Más o menos, la Hinche 1 es la diverticulitis complicada, en la cual hay edema alrededor del colon. El radiólogo te va a informar de que tiene hartos divertículos y que una zona está como más engrosada y que tiene edema o que tiene un poquito de aire, ¿ya? Si ya tiene una colección pericolónica, eso es un líquido como absceso, ese es un Hinche 1B. El Hinche 2 tiene un absceso pélvico, está un poquito alejado del foco inicial, ¿ya? El Hinche 3, ahí los hallazgos son distintos, pero el Hinche 3 no lo defines tú por la imagen, porque puedes tener un poquito de líquido libre, puedes tener neumoperitoneo, pero básicamente el paciente tiene un abdomen agudo, quirúrgico. Ese es un Hinche 3. Y el paciente Hinche 4, o sea, si el radiólogo te dice, mira, además veo imágenes ertescoráceas en el abdomen, o sea, que se rompió y está saliendo caca, ese es un 4. El paciente, el 3 y 4 deberían ir a cirugía. El 2 podría tener la chance de ir a un drenaje percutáneo y manejo médico. El 1 también, 1A, 1B, lo mismo, ¿ya? La gran mayoría de los pacientes con enfermedad diverticular complicada, ¿cierto? Diverticulitis aguda complicada, van a estar dentro del grupo del 75% que van a funcionar con el manejo médico. O sea, la gran mayoría no se operan. Súper. ¿Ya?
No, Hay mucha diferencia en ese grupo de la intervencional versus... Ya eso uno se mete como al área chica coloproctológica, en verdad, porque hay varios como criterios y uno sabe cuáles eventualmente van a recurrir más, Mm. porque hay pacientes que tú lo vas a drenar con drenaje percutáneo y uno sabe o tiene una idea más o menos de cuáles van a volver a requerir un drenaje percutáneo, o cuáles de ellos eventualmente tú vas a tener como una ventana para programarle una cirugía electiva. Mm. ¿Ya? El gran problema para nosotros, los cirujanos, de lo que significa la enfermedad articular es que es una enfermedad benigna en la cual un paciente potencialmente va a terminar con una ostomía. Y acá en Chile, que estamos más subdesarrollados, no es tanto problema, pero en los países desarrollados, o sea, es casi impensado tener una colostomía, ¿sí? A pesar de que sus tasas de reconstitución de tránsito no son tan superiores como las de nosotros. Vale decir, si tú quedas con una ostomía producto de una patología de urgencia en Chile, la tasa de reconstrucción de tránsito es muy baja. igual fome. Entonces, Sí, imagínate 45 años y una quedarte con colostomía una- que, sí. que la realidad de nuestro sistema público es que no nos da para reconstituirlo en 2, 3 años, incluso a veces un poco más. Por todas las urgencias que empiezan a haber, los cánceres, entonces ¿Sí? no es menor. No es menor. Y de La elección, calidad de vida también. Ciprometro, ¿no? Sí, ciprometro. O sea, yo, por ejemplo, partiría con antibiótico endovenoso, después ciprometro en la casa y controlaría las 48 horas. Mm. Y ese es el otro tema, porque tanto a ustedes les pasa como a nosotros, Hay un grupo que hay que hacerle una colonoscopia después, ¿o ¿no? a todos. Eso ya. ¿Por qué? Cuando Ok. pasa el cuadro agudo, porque tiene que pasar 2 cáncer, semanas. 3 5%. Mm. Enfermedad diverticular, hasta un 5% de esos cuadros diverticulares no son diverticulares, sino que son cánceres. Hay cáncer oculto. Entonces todos tienen que ir con Colon en algún momento. colonoscopia. Y eso habitualmente uno espera como mínimo un mes, o sea, un mes y medio, 6 semanas. Para que deje la inflamación. La resolución del cuadro. Sí. Y los O sea, riesgos de la eventualmente se podría hacer antes. ¿Eh? Pero supuestamente es como Pero medio ya- riesgoso, ¿no? Por la mucosa, Dicen. está medio, Claro. medio friable. Eso, claro, yo le digo eso, como... Sí, o sea, nadie se va a meter en realidad. Buenísimo. Oye, un capítulo, pero con mucho tema, Bueno. mucho contenido, Muchos mucho... Oye, es súper interesante y uno acá como que se mete y podría estar hablando harto rato cuando tenía al frente como un especialista que maneja desde su foco también la patología. Súper valioso. Así que espero que también le haya gustado el capítulo de hoy y que nos vayan dejando en los comentarios para que haya una segunda parte, po. Así que... Invítenme de nuevo. Eso, sí. Podemos po. hablar de cirugía cardíaca también. Sí, pues así que va a estar ahí. Vamos a invitar a Roberto de nuevo. Bueno, y esperamos que a ustedes también les haya gustado, que este capítulo le haya entregado mucho conocimiento y nos vemos para la próxima, ¿te parece o no? Sí. Se vienen más invitados, Un especialistas. gusto. Muchas No, gracias, un placer Roberto, que te estés con pasaste. nosotros. Muchas gracias. Acuérdense de seguirnos, nos vemos para la próxima en tu podcast favorito, Código Código de de Urgencia. Urgencia.